Buenas tardes, chicos. Eh, Hoy vamos a presentar lo que son las fracturas, las luxaciones y los esguinces de la materia de primeros auxilios. Somos estudiantes del cuarto nivel de turismo y vamos a gracias. Comenzaremos hablando sobre las fracturas. ¿Qué son las fracturas? Eh, las fracturas normalmente se las conoce como una ruptura o parcial o totalmente del hueso. Puede ser causado por un traumatismo directo, una caída, alguna lesión directa, algún golpe fuerte y en algunos casos hasta incluso en accidentes de tránsito. Pero también está de bien resaltar que existen casos como enfermedades que atacan directamente a los huesos o los debilitan, mejor conocido como la osteoporosis, que es una enfermedad que debilita el hueso, lo cual hace que obtenga fracturas o lesiones. Normalmente en los adultos mayores suele fallar en las articulaciones. Pásale, por favor. Ok, ¿qué síntomas tiene una fractura? Normalmente para detectar una fractura puede ser un dolor intenso en la zona fracturada, una hinchazón o moretones, eh, deformidades visibles de los huesos, de la piel, eh, proporciones anormales, incapacidad de moverse o hasta incluso en algunos casos un crujido del descuadre del hueso. Pásale, por favor. Ok, según su localización puede ser esta fractura también. La epifisaría, esta no se ve afectada por el trazo fractural y se la denomina extraarticulares. Cuando una fractura se produce en un niño que involucra un cartílago, recibe el nombre de epifosiosis. La metafisaria suele afectar a la metafisis superior o inferior del hueso. La diafisaria puede afectar a los tercios superiores o del medio inferior. Pásale, por favor. Ok, ¿qué tipos de fractura hay? La oblicua es el segmento donde se rompe el hueso, pero no perfora la piel. La conminuta es una fractura que hace que el hueso se fracture, se parte en muchos microfragmentos. La espiral hace que un hueso se tuerza literalmente como espiral de lado a lado. Y el compuesto o abierto, que es una de las más comunes, que normalmente es cuando el hueso fractura la piel y se nota el hueso fuera por el exterior. A continuación, mi compañera les va a comentar cómo tratar y cómo evitar. ¿Cómo tratar una de estas lesiones? Bueno, el tratamiento para cualquiera de estas lesiones depende de la gravedad de la lesión, su ubicación y el tipo de tejido afectado, ya sea el músculo, tendón, ligamento o hueso. Como primer paso, debemos de asegurarnos el entorno, ya sea para el interviniente y para la persona lesionada, para luego preguntar a la persona qué ocurrió. También, si consiguiente a esto, debemos de evaluar su nivel de dolor y observar cualquier deformidad o hinchazón. Debemos ayudar a la persona a encontrar una posición cómoda para que minimice el dolor, generalmente recostando o semi-recostada con una almohada para apoyarnos. Debemos de colocar una bolsa de hielo o una compresa fría en la zona afectada. Esto es durante 15 a 20 minutos cada 1 o 2 horas durante las primeras 48 horas. Usualmente debemos de utilizar una tela fina entre la piel y el hielo para evitar quemaduras por frío. No debemos de apretar demasiado, debemos de asegurarnos de no aplicar demasiada presión para no comprometer la circulación sanguínea.
A continuación, mi compañera. Emile, disculpa, te corto ahí. Está apagado el micrófono. Ya, perdón. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las luxaciones. Para entender lo que es una luxación, primero tenemos que entender que es una articulación, por lo cual vamos a comenzar desde este punto. Las articulaciones son las estructuras del cuerpo humano que permiten la unión de dos o más huesos. Esto proporciona la movilidad y el soporte, ¿no? Las principales funciones de las articulaciones incluyen facilitar el movimiento del esqueleto y mantener la estabilidad de la estructura del cuerpo. En los tipos de articulaciones tenemos tres. Están las fibrosas, las cartilaginosas y están las sinoviales. Las fibrosas son las que no tienen cavidad articular y por lo tanto los huesos están unidos únicamente por tejido conectivo fibroso. Por ejemplo, estas están en las suturas del cráneo. Las cartilaginosas son las que son los huesos unidos, como su nombre lo dice, por cartílago. Estas están, por ejemplo, en las vértebras. Y están las sinoviales, que son las importantes, o sea, las que más ocurren las luxaciones. Estas tienen una cavidad llena de un líquido sinovial, por eso su nombre, que permite movimientos libres. En estas pueden estar las rodillas, la cadera, los hombros, que son las más comunes, de hecho. Ahora, listo. Entonces, ahora vamos a observar lo que es una articulación. Por ejemplo, aquí tenemos una articulación y aquí se puede dar una luxación, que como se había mencionado, es la pérdida permanente de la relación anatómica de las superficies articulares. Es decir, que en esta unión de estos dos huesos que se puede observar aquí, se pierde este contacto y los huesos llegan a desplazarse. Aquí podemos observar más de las articulaciones. Estas de aquí vendrían a ser las cartilaginosas que habíamos comentado, mientras que las demás son las sinoviales y la que encontramos aquí en la cabeza es la fibrosa. Listo. Vamos a hablar de las causas, que generalmente son causadas por un impacto súbito de la articulación o un movimiento brusco, por el mismo hecho de que la articulación tiene un movimiento y nos ayuda con este mismo movimiento y la flexión del hueso. Los movimientos bruscos pueden hacer que este eje de movimiento sea mayor al normal y el hueso se desplace. Una vez que la articulación se haya luxado, se tendrá mayor probabilidad de que vuelva a suceder después de ser tratado como una emergencia, debido a que tener un control con un cirujano ortopédico es importante. Si a una luxación no se le da el debido tratamiento o no se lo trata de inmediato, puede ser que tengamos muchos problemas con el pasar del tiempo en los vasos sanguíneos, como por ejemplo. Los síntomas que podemos tener en estas luxaciones es estar acompañada de entumecimiento, hormigueo en la articulación o fuera de esta. Puede presentar un dolor intenso, especialmente si se intenta como usar la articulación, o sea, mover la parte afectada, va a haber un dolor. Estar limitado en el movimiento, es decir, que por el mismo dolor que genera, va a haber pérdida del movimiento de esta unión.
También se va a ver un moretón y hinchado en la Yo zona les voy a hablar afectada. sobre la clasificación. Como primera tenemos lo que es las traumáticas, las cuales son ocasionadas por un trauma directo o indirecto. Pueden ser ya sean cerradas o sean abiertas cuando se pone en contacto con el medio ambiente de las superficies articulares. Ya. Por otro lado, también tenemos lo que es las complicadas. Cuando además de la pérdida de la relación articular existe una lesión habitualmente vascular o nerviosa. Cuando se asocia con una fractura, recibe el nombre de fractura o luxación, que quiere decir que es cuando se desprende esta parte de las articulaciones. La otra, por favor. Ya, como tercera tenemos lo que es la patológica, que es aquella que se puede presentar sin trauma o con trauma, pero este puede ser mínimo en una articulación con una patología previa. ¿Cómo puede ser esta infecciosa, tumoral o neuromuscular? Entre las más frecuentes son estas, las que les acabo de mencionar. Como cuarta tenemos la congénita, que es aquella que presenta por un defecto anatómico ya existente desde el nacimiento, o sea, quiere decir que ya venimos con esto desde que se nace. Un ejemplo sería la frecuente es en la articulación, la articulación coxofemoral. Ahora sí. Ya, ¿qué no hacer cuando se tiene este tipo de fracturas? Como punto número 1, no hay que mover a la persona a menos que la lesión esté completamente inmovilizada. Punto número 2, no se mueve a una persona cuando la lesión en la cadera, ya sea en la cadera, la pelvis o los muslos, a menos que sea absolutamente necesario. Si es la única persona socorrista en ese momento, hay que mover a la persona, arrastrarle por la ropa, o sea, cogerle con la ropa para poderle movilizar. Como punto número 3 tenemos no intentar enderezar un hueso ni ninguna articulación deformados ni tratar de cambiarlos de posición, ya que esto empeoraría más la lesión. Como punto número 4, no tratar de comprobar si un hueso o una articulación deformada ha perdido sus funciones. Simplemente hay que dejarle tal como está. Y como punto número 5, no se le da a la persona nada por vía oral. Simplemente se la tiene ahí y no se le da de ingerir absolutamente nada. Eso sería todo. Muchas gracias. Sobre los esguinces. ¿Qué son los esguinces? Los esguinces es una lesión en los ligamentos, que son las bandas del tejido que conectan los huesos en la articulación. Esta lesión ocurre cuando los ligamentos se estiran o se rompen de manera brusca o cuando existe una torsión anormal. Los esguinces más comunes se dan en las muñecas, en las rodillas, en los tobillos y en los pulgares, pero puede ocurrir en cualquier articulación.